posición, mi ubicación es en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando un hombre o una mujer recibe a Cristo en su corazón, lo recibe y dice, recibo a Cristo, debería empezar a desarrollarse un mover, un actuar como tal. Es decir, que se note que recibió a Cristo. Amén. Y vemos cómo muchos hijos e hijas de Dios viven en una guerra permanente, en una lucha. Se esfuerzan. Y muchas veces pierden en esta lucha porque no pueden desarrollar esa presencia de Cristo en su ser. O en un tiempo son victoriosos y están mostrando a Cristo, y a la semana siguiente o el tiempo después andan ahí arrastrando los pies, moviéndose como se mueve el mundo, y no como se mueve un hombre o una mujer que tiene a Cristo en su corazón, que anda con sus hombros bien derechos, con su cabeza erguida, que anda con una mirada serena pero feliz. ¿Por qué? Porque está Cristo en mi ser. Complica ver un cristiano derrotado. Complica. ¿Por qué? Porque la palabra está llena de bendiciones y de palabras dirigidas a señalar lo contrario. Entonces, si uno encuentra a un cristiano derrotado, tendría que, por lógica dilucidar, es que no está Cristo. O no está entendiendo que el trato que Cristo trae para su vida, Él lo asume como una derrota. Y como no como un trato para remecerlo, para llevarlo a un nivel superior de la presencia del Señor. Y empezamos a comportarnos como tal. Veamos el principio de la palabra. ¿Qué dice Génesis? Y lo hemos conversado muchas veces. 2.7. 2.7 dice, capítulo 2, versículo 7, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A ver, ubiquémonos en el contexto. En Génesis 1 está diciendo también la palabra que Dios hizo la tierra, los cielos, pero además creó los árboles, la planta, creó los animales que no tenían nombre, y creó toda la creación. Y toda la creación fue buena, ya era buena. Amén. Buenísima. Porque la hizo Dios, la hizo mi Padre. ¿Cierto? Y después de todo eso, tomó la misma tierra con la que hizo caballos, bueyes, tigres, leones, aves, peces, y formó al hombre. Lo hizo. Ya de por sí, eso era bueno. Porque usó el mismo material que usó para hacer todos los otros seres vivientes. Y era bueno. Pero además incorporó algo que nos hace distintos a todos esos animales y a todos esos seres vivientes que están aquí hoy en día en la tierra. ¿Qué? Porque la palabra dice que sobre quien Dios depositó su aliento de vida
no fue en los animales, no fue en los árboles, no fue en toda la creación de este maravilloso y perfecto universo que no deja de sorprendernos, fue en el hombre. Sopló sobre su nariz y le dio aliento de vida. Eso dice la palabra. Y cuando eso lo sopesamos con lo que dice Génesis 1, cuando también está hablando en los versículos finales del capítulo 1, cuando dice que iba a ser al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando nos hizo a nosotros, a su imagen, nos formó, tomó la tierra, le puso agüita. ¿Qué es el agua? Y en sentido espiritual bíblico, ¿qué es el agua? ¿Por qué nos llamamos agua viva? Disciernan. Bendición. Sí, es bendición, pero ¿qué significa el agua espiritualmente? El agua es la palabra. La palabra. La tierra es el mundo. Y en esa realidad, dice Dios, formemos al hombre a nuestra imagen, y lo hizo a su imagen, y nos hizo bellos y hermosos como todos y cada uno de nosotros. A mí el Señor me hizo bello, hermoso. Y a usted también lo hizo hermoso, y a ustedes hermosas. Amén. ¿Quién les dice que tienen problemas, defectos y cosas por el estilo? El diablo. El diablo y el mundo. Nosotros somos hechura semejanza de Dios. Y Dios nos hizo a todos y cada uno distintos uno del otro. No hizo clones. Y cada uno tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y cada uno tiene un sentido. Y por algo el Señor nos hizo así. Y nos hizo bellos y hermosos porque somos semejanza, imagen de Dios. Pero para poder obtener la semejanza que no tienen los animales, ni los aves, ni todos los árboles y vegetales, ni los volcanes, ni toda la maravillosa creación, tenía que colocar semejanza. Y para colocar semejanza, incorporó su aliento, lo que está en él. Y por eso creó al hombre a su imagen. Ahí se mira al espejo y sí, me está quedando bonito, se parece a mí. Pero para después incorporar la semejanza, sopló sobre su nariz. Y por eso fuimos hechos a imagen y semejanza, varón y varona. Y ahí se complementa con lo que dice, y acabamos de leer en estos momentos de Génesis 2:7, cuando dice que el hombre fue un ser viviente, pero no cualquier ser viviente. Amén. Sino que un ser viviente que caminara erguido. Por eso nosotros no somos descendientes de monos que se arrastran caminando en las pies y manos. Sino que nos creó con una diferencia. Porque no puede mutar la imagen de un mono a la imagen de un hombre, porque el mono no tiene aliento de vida. Dios no dice la palabra que haya soplado su aliento sobre un mono. Es simio y punto. Sino que sopló aliento de vida, y ese aliento de vida vino a entregarme la semejanza de Dios en mí. Y así fue creado el primer Adán. El primer Adán fue creado así. Mira, si el resto de la creación Dios la catalogó buena, el primer Adán tiene que haber sido más bueno.
¿O no? Porque el resto de la creación no tenía el aliento de vida personalizado, soplado sobre la nariz de él. Fue formado y era buena. Pero después crea al hombre a su imagen y semejanza. Muy buena creación. Muy buena creación. Y tan buena creación que le da trabajo creativo. Creacional. ¿Cuál era la pega o el trabajo de Adán? Sí, nombrar los animales. Y él empezó a nombrar, te llamarás león, te llamarás jirafa. Mira la creación. ¿Marcó una diferencia con Satanás? Tremenda al tiro. Y el primer Adán, el imperfecto, ya marcó diferencia. ¿Por qué? Porque Satanás no es creativo. No puede crear nada. Absolutamente nada. No le da. No tiene posibilidad de crear. Solamente roba, miente, destruye. Mata. Pero nada más. Y Adán andaba ahí nombrando sauce, poniendo nombre a toda la creación. ¿Ah? Y esto marca una tremenda diferencia. Le puso límite Dios al hombre. No. No le puso ningún límite. ¿Por qué? Porque Dios es amor y no pone restricciones. ¿Qué pasó con Adán y su descendencia? A causa del pecado, se desvió y empezó a contender. El Adán eterno empezó a contender. ¿Qué contendía contra Dios? ¿Contendía contra la presencia de Dios, Adán? No. Contendía contra el Espíritu. Génesis 6:3. ¿Qué pasó? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos a leer de nuevo con entendimiento. Dijo Dios: no contenderá mi espíritu, mírenme a mí, mi espíritu no contenderá más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él es carne. Y le puso límite a su carne, 120 años. ¿Qué no entendió Adán? La diferencia entre espíritu y en carne. ¿Qué dijo Jesús más adelante? Ciertamente el hombre a la verdad está dispuesto. ¿Y cuál es la verdad? Espíritu, la presencia de Dios, su palabra. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? Pero la carne es débil. Ese es el gran pecado del hombre. Confundir la carne con el espíritu. Y centrar en el espíritu en la carne. Y no en el espíritu donde tiene que estar. Eso marcó la diferencia de este primer Adán. Y transformó todo lo bueno, todo lo que había recibido aliento de vida, todo lo que había sido hecho a imagen y semejanza en algo que estaba fallando, con una tendencia a la maldad, que empezaba a desviarse, porque saben, todo lo que se funda o se centra en la carne
te deriva a maldad. Y por eso falla el hermano. Cuando recibe a Cristo en su carne y no en el espíritu, falla. Fallamos. Dios nos libre. Fallamos. Pero cuando recibe a Cristo en el espíritu, donde mora Dios, donde tenemos las mejores moradas, somos eso que dice la palabra que somos. Más que vencedores, que todo lo pueden, que avanzan victoriosos, que aunque un ejército se levante contra mí, no temeré mal alguno. Amén. Gloria a Dios. Y esos son los que marcan o marcamos la diferencia. Amén. Pero esto tiene que revelarse en el corazón. Amén. ¿O están esperando permanente postración? Permanente rodillas llorando, llorando porque soy un vil pecador o pecadora, diciendo, no hay esperanza en mí, fallo y fallo y fallo, yo trato, duro 2, 3 días y vuelvo a caer, como si Cristo fuera mentiroso, como si Cristo no hubiera venido a traer una tremenda transformación sobre nosotros. ¿Saben lo que sucede cuando usted tiene radicado a Cristo aquí? Contiende. Contiende contra el Espíritu, porque la carne no se puede juntar con el Espíritu, porque el Espíritu es eterno, la carne no dura más allá de 120 años. Así es. Y ustedes han visto cuando dicen las noticias, mostraron a la abuelita en Japón, en China, por ahí normalmente es, que está celebrando su cumpleaños 115, bravo, es la más longeva o el más longevo, y al otro día se muere. Y la misma noticia dice, el otro día apareció así una noticia que yo la miraba y decía, wow. ¿Por qué? Porque estaba exaltando esa noticia la carne. Veamos las cosas del espíritu. Exaltaba la noticia ¿qué? Porque al mundo ¿qué le interesa exaltar? La carne. No el espíritu. Entonces, mira, aquí está el campeón, la campeona le está ganando a Dios. Pasó los 100, vamos, que se puede. Se acerca a los 120. Pero mi espíritu, que está en acuerdo con Dios y con Cristo, es eterno. Amén. Escuchaba el testimonio personal de Nixie y ella lo compartía. No se quería venir del cielo. Ella no quería resucitar. Yo me imagino la gloria de Dios, la presencia de Dios, sintiéndose y experimentándose fantástica, ahí adorando, incorporado a los coros celestiales. Y de repente Dios le dice, hace poco celebró su cumpleaños número 5. Porque empezó a vivir de nuevo. Claro, fue declarada muerta. Entonces había fallecido. Pero volvió a nacer. Volvió a vivir. Y lo celebró con una fiesta, nos contaba. Porque estaba celebrando su cumpleaños número 5. Qué bueno. Qué impactante testimonio. Pero tenemos nosotros que entender cómo podemos salir de esta condición de carne para poder salir adelante. La palabra dice en Juan, capítulo 1, cuando empieza a narrar sobre Dios, sobre Jesús,
Juan, versículos del 11 al 13. Voy a leer el primero para poner el contexto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Expliquemos esto que a veces hay muchos hermanos que no logran entender. En el principio el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir que es verbo? ¿Qué diferencia un verbo de un sustantivo o un adjetivo? Acción. Dios acciona. Dios no sustantiva en ti. Dios no califica en ti. Dios no es un adjetivo en ti. Yo no soy Juan Carlos, el religioso. Porque no existe el verbo religioso. ¿Cierto? Yo religioso, tú religioso. No. El verbo acciona un mover en ti. Y eso se compromete Dios. Y Dios, cuando ingresa a tu vida, te acciona. Amén. Por lo tanto, si tú te quedas quieto, no estás dando la acción, viene el trato de Dios cuando Dios te pega un empujoncito para que te muevas y acciones. Dice, Dios no me ama porque me echaron de la pega. Dios no me ama porque me peleé con mi hermano. Dios no me ama porque tengo este problema con internet y veo pornografía. Dios no me ama porque permitió que yo robara. Cuando en realidad Dios lo que está haciendo es empujarte, ponerte en acción. Pero si tú te resistes, te quedas postrado en esa condición de inactividad donde eres presa fácil del enemigo. Ese es el contexto. Porque Dios es verbo, es acción en ti y en mí, en todas las áreas de la vida. Y Dios necesita accionar. Y cuando nosotros dejamos de accionar, no puede mostrar su gloria. Leamos ahora de Jesucristo del 11 al 13 de este mismo capítulo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hijos de Dios. A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cambió la historia. El primer Adán contendía con el espíritu porque estaba sujeto a la carne. Por lo tanto, nosotros no nos podemos reflejar en el primer Adán si queremos escapar del pecado. Si Adán falló, pecó. Y la maldad de los hombres creció. Fallaron. Y estaba la ley para determinar qué iba a acontecer. ¿Y qué dice la ley que tenía que suceder? Muerte. Por cuanto pecaste, muerte. Fallaste, muerte. Y todos los fundamentos de religión están fundados en carne, en ley. Solamente Cristo vino a modificar ese Adán y formar un postrer Adán. Un Adán que fundado en el Espíritu
pueda ser libre de la tentación, libre del pecado, libre de todas las maquinaciones de Satanás y pueda ser ese más que victorioso, pueda ser ese todopoderoso que avanza, que camina, que vence, que derrota, que puede mostrar a su amigo, a su amiga, a su compañero de trabajo, a su entorno, en su hogar, lo que tiene en su ser, Cristo. Y hacerse irresistible para el resto. No que ocurra lo contrario. Que el mundo se vuelva irresistible para nosotros y nos lleve para allá nuevamente para que volvamos a caer en la carne. Entonces tenemos que estar meditando y recibiendo qué me tiene que mover, qué me tiene que transformar. La palabra dice que el postrer Adán, Jesús, trajo una añadidura potente en medio de nosotros. A todo el que cree en Cristo Jesús, nos dio una potestad para ser nombrados, constituidos hijos de Dios. Amén. Y a ver, le dice Dios a Satanás, si te metiste con el que fue hecho en la imagen y semejanza, e hiciste que en él creciera maldad, pecado, debilidad, aflicción, ahora, en el postrer Adán, le entrego un plus, un bonus track. Lo constituyo hijo mío. Hijo, hija. Amén. Y ahí, mi amado hermano, hermana, el enemigo no se puede meter. ¿Cómo le fue a Satanás con Cristo? Lo zarandeó y aporrolló en el desierto. 40 días tentándolo. No pudo. Y después lo expuso en la cruz. Y no solo lo expuso en la cruz, para que tú y yo pudiéramos estar ahora recibiendo la gracia del perdón, sino que no conforme con eso descendió al Seol y le quitó las llaves de la muerte. Nada que aquí 120 años. De ahora en adelante, mis hermanos que son hijos como yo, vida eterna. Amén. Vida eterna. Amén. Vuelve el diseño original de Dios de hacernos eternos. Amén. Aleluya. Pero que sea eterno lo que vale la pena que sea eterno. El espíritu, no la carne, porque la carne te lleva al pecado. Así que si estás más preocupado de cómo te ves y en vez de solamente verte o mejorar tu estado físico, tu condición de alimentación para sentirte bien y trabajar bien con vitalidad, para poder accionar el verbo en nosotros, sino que tienes una motivación más bien cosmética porque me quiero ver como, no sé, pues a ver, un modelo, un Brad Pitt. Los varones quiero ser un Brad Pitt, o no sé, las mujeres quiero ser la más espectacular de las modelos. Lo único que estás haciendo es nuevamente fijar tu modelo de la carne y no del espíritu. Y no del espíritu. Porque por el contrario, cuando empieza a crecer Cristo en mí, ¿qué es lo que tiene que suceder? Yo empiezo a mostrar a Cristo. Porque soy templo del Espíritu y entonces empiezo a embellecerme. Me veo más joven, me veo vital, con buen físico, puedo correr 10 kilómetros. Sin problema. Puedo ganar carreras. ¿Y qué pasa con el resto? El mundo no puede. Pero no estamos predicando del mundo. Estamos predicando de los hijos e hijas de Dios. Usted tiene que entender dónde está mi posición. ¿Cómo estoy en Cristo? ¿Dónde está radicado Cristo? ¿Aquí?
¿En el mundo o aquí en mi espíritu? Porque si está aquí, malas noticias, vas a andar a porrazos, vas a andar en debilidad, vas a andar, tengo que confesar que fallé, tengo que venir aquí y decir, ¿sabes? Yo me esfuerzo, y ¿tú qué crees que dice Dios? Pero si no es con fuerza, no es con espada, esto no es una lucha. No son los tiempos del oscurantismo donde los sacerdotes tenían que golpearse y sajarse y latigarse para poder sujetar la carne. Cosas que hasta hoy día hacen. La religión eso hace hoy día para poder tener una apariencia de piedad. Cuando está radicado en mi espíritu Cristo, soy libre. Amén. Aleluya. Libre. Soy un más que vencedor. Amén. Entonces no puedo andar ahí derrotado porque fallé en la carne, porque mi debilidad, miré para el lado, miré para allá, hice esto, hablé de lo otro. Ya vamos a predicar de lo que se habla. Porque tiene consecuencias ser hijo de Dios. Amén. Pero eso lo vamos a dejar más adelante para no tosigarlo. Porque tiene una consecuencia lo que hablo. Por eso muchas veces vale la pena callar. Porque hay tanto poder en mí, de la presencia de Dios, que yo puedo bendecir y maldecir porque hay poder. Por lo tanto, lo que yo hable es para bien o para mal. Ay, nunca podré hacer eso. Decreto. Decreto, de inmediato. Es un ejemplo, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que necesitamos ahora es que entienda dónde está posesionado Cristo. ¿Quién tiene a Cristo? Amén. Yo lo tengo. Mi pregunta es, ¿dónde tienes a Cristo? ¿Aquí o aquí? Si lo tienes aquí, fallas. Vayamos. Si lo tengo aquí, no fallo. Amén. No puedo fallar. Entonces cuando vemos cristianos, hermanos derrotados que andan ahí apabullados, ¿qué es lo que tengo que predicar? No consejería. Porque fui enseñado, para eso están los psicólogos. Tengo que enseñar la palabra. Amén. ¿Y dónde tiene que ser alojada la palabra? En el corazón. Entonces, tú tienes que empezar y tenemos que empezar a reflexionar y ver dónde recibí a Cristo. Lo recibí en mi entendimiento como un hecho histórico, como algo innegable, por lo tanto lo recibo para que gobierne mi carne, o lo recibí en mi corazón para que ahí se anide con el Espíritu, se relacione, empiece a ensanchar mi corazón y empiece a ganar todo el terreno para ir sacando esa basurilla que está por ahí en el corazón, sacarla de una vez por todas para que el corazón se llene de la presencia de Cristo. Amén. Y de esa manera yo pueda sentir que Cristo vive en mí. Amén. Así es. Y por lo tanto, si viene Satanás a traerme una tentación, sale de aquí. Anda a buscarte un debilucho por ahí. ¿Ah? Búscate un cristiano que tenga a Cristo en la mente y no te metas conmigo porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Por lo tanto, no es tema para mí el pecado. No es tema la aflicción. Yo estoy experimentando la gracia. No es que Jesucristo en la cruz rasgó el velo. Por lo
tanto, cuando yo me arrodillo delante de Él es para adorarlo. ¿Tú crees que Cristo se goza con cristianos arrodillados pidiendo perdón? Una vez perdón, nunca más. Quiere ver cristianos, hijos, pero que honren su nombre, que digan: gracias, Señor, mira esta maravilla que hiciste en mí. Porque así empiezan a pensar algunos que Dios tiene regalones, que, pucha, a este hermano le va bien, mira los testimonios que tiene, yo nada. ¿No? Ando ahí pateando piedras, como dice una canción del mundo. Siempre fracaso en fracaso. No puede ser. No es bíblico. Dios necesita hijos semejantes a Cristo. ¿Y Cristo anduvo derrotado en algún momento? ¿Cristo se complicó con lo que estaba sucediendo algunas veces en su vida? No. Es que no te van a recibir ahí, sacude el polvo de tu pie, pasa. Necesitaba hacer algo, lo hacía. Y el favor de Dios, de su Padre, lo respaldaba. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender en nuestro espíritu, no en nuestra mente, que somos unos hijos e hijas de Dios, con una tremenda unción. No es cualquier cosa ser considerado o declarado hijo de Dios. Porque Cristo no es cualquier cosa. Por lo tanto, si te hereda a ti también esa condición, no somos cualquier cosa. No nos comparamos con una secta ni con cualquier mundano. Somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, podemos hacer huir a Satanás de nuestras vidas. Amén. Si de algo tiene que valer en ti, es el hecho que Dios te permitió que accionara en ti el arrepentimiento. Yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente. Perfecto. Te acciona. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de dirección. ¿Cierto? Una orden militar. Una orden militar. El arrepentimiento era una orden de guerra. Una orden de guerra de las estrategias romanas, que significaba giro en 180 grados. Si yo iba hacia allá, toda la legión en cuadro formada, escudo y todo, llena de armamento, recibía la orden del centurión de arrepentirse y giraba en 180 grados y seguía avanzando para este lado. Eso es lo terrenal. En lo espiritual, el arrepentirse motiva una acción de cambiar en 180 grados. O sea que si yo iba para allá, vividor, vividora, pecador, pecadora, que me gozo en mi carne, que bueno, si esto no me va a hacer mal, total, me curo una vez al mes, no más. No importa que fume, total, si Dios me perdona. No, si esto no es problema, si esto yo lo manejo, yo lo dejo cuando quiera. No hay problema. Así que la marihuana no es tema mío. Uno va, llene la palabra de parte de Dios, hijo, arrepiéntete. Y salve. Y la gracia restauradora de Dios opera. ¿Qué es la culpa? No es una acción, es un sentir. Por lo tanto, el que está condenado en culpa no se acciona, no se mueva, se amarra en culpa. Y ahí queda. Soy un vil pecador. Y ahí se amarra hasta cuando se seque y se muera. Pero Cristo en la cruz rompió con esa maldición de la culpa y de la condena. Y Cristo
el cordero inmolado, perfecto, sin talla ni mancha, se ofrece ante el Padre, por ti y por mí, para que se rompa el velo, para que tú tengas la potestad de poder nuevamente entrar a la presencia de Dios y Dios decirte, ven para acá, mijita, ven para acá, mijito, venga, venga. Por la gracia de Jesucristo podemos asegurar que Dios, que siempre me ve, ¿dónde está José? José siempre lo ve perfecto. Porque está la sangre de Cristo. Y Dios siempre te verá a ti perfecto, perfecta. Porque tenemos esa cobertura del perdón de Dios a través de la sangre del Cordero. Y eso irrita al diablo. Lo desespera porque le está llegando su hora. Se le acerca a los 120 años. Saben que tiene un tiempo solamente para poder tratar de revertir lo que ya se decretó. Pero no tiene posibilidad de cambiarlo. Tú sí. ¿Sabes tú que el Satanás no tiene ninguna posibilidad de cambiar lo que se decretó en su vida? ¿Y tú sí? ¿Tú sí? Lo que no puede el diablo, tú sí, nosotros sí. Entonces, ¿qué me vienen con no puedo? ¿Qué me vienen con que ando tan triste porque fallé? Cuando deberían andar con una sonrisa de oreja a oreja, con gozo, por los frutos de qué? Del Espíritu. Pero si tienen los frutos anidados donde no corresponde, son cabezones. Los frutos del Espíritu tienen que anidarse aquí, andar así a lo campeón. Que se note. Que se noten los músculos ahí, que se noten los oblicuos. Que se vean todos los músculos. Mostrar. No es calorón. Mostrar lo que uno tiene. Entonces tenemos que experimentar ese gozo, chiquillos, chiquillas, que Dios posibilitó en todos y cada uno de nosotros, porque saben lo que dice la palabra cuando en Gálatas habla el apóstol y dice en el 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive, ¿dónde? En mí. En mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe. Amén. En la fe, lo vivo en la fe. ¿Por qué? Porque en Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir que con Cristo se pagó mi pecado. Y quedó atrás y fue borrado. No hay posibilidad de que la culpa pueda obrar en mí, porque en Cristo fui crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi posición es en Cristo, y si mi posición es en Cristo, tengo que revisar dónde está Cristo, aquí o aquí. Y si está aquí, bájalo. Te va a ir mal aquí. Uno se enferma. Uno peca. Uno anda en derrota tras derrota. Hay que bajarlo aquí. Y aquí aparece el sanador, restaurador, ese más que victorioso, el que abre puertas, el que transforma la vida. Amén. Conversaba con un hermano que fue a un culto abierto allá, a cesante. Y le decía, me alegro que estés cesante. Te bendigo, cesante.
Y me quedo mirando, no entendía. Y le empiezo a hablar de parte de Dios. ¿Sabes por qué, cabezón? Dios te ha dado, por años desde que te conozco, maravillosos diseños. Diseños, pero fantásticos de empresas. Y tú dele con contratarte. Dele con ganar chauchas. Y unas ideas espectaculares. Ahora voy a sacar energía eléctrica y purificar agua de las olas del mar. Después, y así, puros diseños, pero tremendos. Ninguno consumado. Por lo menos en más de 10 años que lo conozco. Entonces ahora le decía, me alegro que estés cesante, porque Dios cerró la puerta que te negaba la bendición. Ahora Dios cerró esa puerta para abrir la puerta de su favor. Y como dice la palabra, lo que viene es mejor que lo que fue. Por lo tanto, cierra esa puerta, Dios, para que tú te abras a lo que viene, que es mejor. ¿Ah? Ahí se quebró. Ahí recibió en el Espíritu. No estaba mirando su cesantía, su incapacidad. Estaba mirando lo tremendo que viene, lo sobrenatural que viene. Y eso fue potente para su vida. La mejor hora invertida para él. Él fue obediente, llegó. Y eso es bueno, porque empieza a experimentar la renovación. Mi naturaleza del primer Adán que pecó, está diciendo Gálatas 2:20, que ya quedó atrás. Porque yo ahora, crucificado con Jesucristo, pero no me quedé ahí. Crucificado. Lo que quedó ahí fue la carne, la culpa, el pecado. Y eso fue restablecido. Yo ahora soy un hecho, un más constituido, tú y yo, en un más que victorioso en Cristo. Pero tiene que vivir Cristo aquí, no aquí. Porque aquí está la limitación. Aquí están los límites. Ahí está cuadrado. Entonces, el hijo y la hija de Dios tienen que saber que Cristo tiene que vivir aquí. Amén. Aquí, en tu espíritu. Para que te purifique, te limpie, te llene de fuerza, de ganas, te revele lo que tiene que venir. Y puedas entender lo que hoy día parece maldición, una tremenda bendición acá, y me gozo y doy gracias, Señor. Gracias, Padre, me echaron, bien, aleluya, por fin. Viene algo mejor. Y el mundo te quiere ver derrotado, derrotada. ¿No? No entiende el mundo, no puede ver. Que se engañe. Voy a salir victorioso, voy a salir mejor. Compartíamos nuestro testimonio. ¿Saben qué? No había reflexionado en estos días. Cada instante de mi vida, desde que recibí a Cristo en mi corazón, ha sido y es sobrenatural. Amén. ¿Saben que empecé a buscar? Es increíble. Me dio una esposa maravillosa y bella. Me dio hijas hermosas que el enemigo trató de quitar. Amén. También fueron declaradas muertas en el vientre de su madre. Y ahí están victoriosas. Amén. Lo que Dios Me dio una vida que yo no entendía, de 29 años en un lugar donde yo no quería estar. ¿Y qué hizo Dios? Me honró cada instante de mi vida en ese lugar. Tuve los mejores lugares. Y llegué al tope de mi escalafón. Y me sentí revelado en mi corazón. ¡Wow, Señor!
Y más encima me saca de ahí para vivir los mejores 50 años de mi vida bello y hermoso. Amén. Lo creo. Y ustedes tienen que sentirse así y liberarse de lo que están viviendo. Si yo lo estoy experimentando, experiméntelo usted también, pero experiméntelo en el espíritu. Y si se van a enfrentar mañana a un examen, mañana a una prueba, o una contingencia laboral, o en una circunstancia, créale al espíritu, no a la carne. Créale al espíritu. Porque el espíritu trae la profecía de Dios. Y mi Padre no los va a abandonar también a ustedes, porque si no me abandonó a mí, ¿por qué los va a abandonar a ustedes? Si son hijos e hijas de Dios también. Dios lo transforma todo por amor. Y todo lo transforma ¿qué? En victoria. Por eso declara la palabra que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y esto, entiéndase, yo no estoy proclamando una palabra motivacional. Estoy solamente revelando lo que dice la palabra, para que usted se posicione bien a Cristo en su ser. Y bien posesionado Cristo en usted, usted pueda determinar dónde va a posesionar mañana usted. Y dónde va a tomar los lugares que le corresponden, como hijo, como hija de Dios. Pero esto parte con el ABC, con el verbo puesto donde tiene que ponerse. La acción aquí, no acá. Esto es carne, esto es límite, esto es condenación, esto es pecado. Esto es libertad, esto es eternidad, esto es fruto del Espíritu, esto es llenura de su presencia. Porque el Señor lo desata con una tremenda verdad. Gálatas 5, del 15 al 18, lo especifica bien. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Ya? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis más bajo la ley. Si andas por el Espíritu, la ley del castigo, del pecado, de la condena, no está en usted. ¿Qué viene a operar en usted? La gracia de Dios. Y tú puedes entender, oye, lo que hizo Jesús restableció la gracia en mí, el favor y el amor de Dios en mi vida. Y tendrías que andar con una sonrisa de oreja a oreja todo el día, y no ahí con cara de mostrar como esos cristianos que andan mostrando gloria de no sé qué, con una cara de un ceño fruncido, derrotado, así los ojos de tanto llorar por tristeza y pena. Así la boca de tanto blasfemar y rebelarse. Ya está bueno ya. Entendían estos días que por qué Dios puso agua viva a nosotros. Palabra viva. Amén. Y eficaz. Y no manantial, no un pozo, no un par de vasos, ríos de agua viva. Amén. Y si hay ríos de agua viva en mí, ríos de agua viva en ustedes. Amén. Ríos que tienen que fluir. Y si no han fluido hasta ahora, era por la mentira del mundo que los tiene ahí. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesús, la revelación es que basta de carne. Venga el Espíritu, busque el Espíritu. Por eso le decía yo que quiero que cambiamos el nombre del martes. No es reunión de intercesión.
es reunión de adoración. ¿Por qué? Porque vamos a venir a adorar al Padre por lo que ya hizo. Él sabe tu necesidad. Él sabe tu circunstancia. Él sabe que hay un montón de personas enfermas. Pero cuando tú estás aquí adorando al Altísimo, gracias Señor porque sanaste a mi hermano o a mi hermana. Gracias Señor porque trajiste a tu presencia a mi padre o a mi madre. Gracias Señor. Está hablando el profeta en ti. Está hablando el profeta que está en ti. Cristo. Que llama a lo que no existe como que es. Y como sale de tu boca y Dios te ama tanto, se hace. Se hace. No hay posibilidad. Y arrebatan. Y ahí aparecen los cristianos que arrebatan, los hijos e hijas de Dios que arrebatan, accionando para transformar su vida. ¿Sabes? Dios tiene que transformar tu vida. Tú no te puedes quedar pegado a la carne. Porque la carne es religión. Yo conozco iglesias de religión pegadas por décadas en lo mismo. Por décadas. Pueden seguir así por generaciones. Sin ningún problema. Y Dios quiere otra cosa muy distinta. Dios agarró a patada la religión. Dios destruyó los cambistas. Dios destruyó todos los ladrones. Los sacó de su casa. Los sacó. ¿Quién hizo mi templo en cueva de ladrones? Y los sacó a patadas, hizo un látigo, se lo preparó especial para eso. Y los sacó. De la misma manera entra en ti. De la misma manera. Rompiendo tu dependencia del dinero, de la falta del dinero, rompiendo tu dependencia de la falta de éxito, de poder conquistar una carrera, de poder conquistar un empleo apropiado y digno que te haga vivir con dignidad. No para satisfacer la carne, sino que para proyectar el reino de Dios. Y eso, el Señor está así con su huasca, para entrar. Y no se lo hemos permitido a algunos. No permite que Jesucristo entre con su huasca en tu corazón. Para que saque y destruya a patadas todo lo que está construido ahí y modifique las moradas que Él está haciendo en tu corazón. Porque si en tu corazón tienes moradas de idolatría, moradas de dependencia del dinero, moradas de hedonismo, para verme siempre... ¿Esa los quiere destruir el Señor? ¿Y lo va a destruir? Él quiere construir una morada amplia, espaciosa, donde su espíritu se vivifique. Y tengas tú, en tu espíritu, una convivencia permanente con el Señor. Y ahí las mejores fiestas, y ahí la mejor gloria. ¿Y a ti qué? Si se caen todos al lado tuyo, tú vas caminando, pero como un victorioso o una victoriosa. Dios tiene que remecer tu manera de ver. Dios tiene que moverse en ti de una manera sobrenatural. Si no, nunca vas a entender que Dios, por gracia, ha derramado su favor en ti. Y no ves el favor que ha puesto el Señor en ti. Estás siempre llorando por lo que no tienes. Porque estás mirando con esto. Y no con el corazón. Y Dios dice, tengo tanto para ti que darte. Te tengo tu esposa, te tengo tus hijos, te tengo tu trabajo maravilloso, te tengo un hogar fantástico, te tengo una iglesia plena. Amén. Y un desarrollo pleno, y está todo ahí, y no lo quieres ver. Y lo tengo todo para ti, y no tienes que cumplir ningún requisito, porque es gracia. Porque la ley fue derrotada por la cruz. Y lo único que necesita el Señor, Dios Padre, tu papá, lo único que necesita
que abras tu corazón para que el Espíritu se manifieste y te sientas libre, no condenado ni condenada, amada, amado. Y eso se tiene que notar, y se nota. A mí me basta solo mirarlo, de quien se sienta amado por Dios y quien no se sienta amado por Dios. Se nota el tiro. Pero lo maravilloso de esto es que lo único que tienes que hacer es ir a la presencia del Señor y bajar a abrir tu corazón. ¿Sabes? Perdóname, Señor, por 10, 15, 20 años que he tenido aquí. Y mira el resultado. Hoy día te abro que entres aquí, entra aquí, limpia, abre la ventana, así como abrí la ventana para que revinche la luz de su presencia y huya la oscuridad y las tinieblas, se vaya de la oscuridad. Y la luz todo lo puede, ¿sabes? Así un poquitito de luz rompe las tinieblas. Así un poquitito rompe las tinieblas. Y las tinieblas retroceden. Al tiro, de inmediato. Entonces, produce ese cambio. Y ya déjate de moverte y caminar como un condenado que va a su ejecución. Aquí estoy, hermano, caminando en Cristo, por este valle de lágrimas, sufriendo todos los días. No, hermano, estás equivocado, eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Estás ligeramente confundido. Eso es carne. Carne. Y la única carne que nosotros recibimos es en los holocaustos, en los asados. Nada más. No más carne que esa. Y busquen la presencia de Dios. Pero donde tiene que vivir. Si yo no digo que ustedes no tengan Espíritu en su corazón, si lo recibieron. La pregunta es, ¿dónde lo recibieron? ¿Aquí o aquí? Y si está aquí, se baja. ¿Por qué? Por la palabra. Por las aguas del Espíritu. Aquí se anida y abro mi corazón para que Cristo reine, viva. Y tú salgas caminando de este lugar con la certeza de que Cristo está aquí, bien posesionado, y te vayas incómodo con la media zaranda que hay en tu corazón, porque Cristo está pateando y sacando todo lo inmundo que está ahí. Todo. Para que diga el Señor, mi casa no es cueva de ladrones. Mi casa no es cueva de pecadores. Mi casa es donde habita el Padre, donde habita la presencia de Dios. Y todo lo demás que no es de Dios, que huya. Porque si no huye, lo saco a patadas. Eso dice el Señor. Manifiéstense y sean libres. Eso va a medir el éxito, entre comillas, de Agua Viva. No el parámetro empresarial para ver cuántos tienen, sino que se diga que los hermanos de Agua Viva tienen bien posesionado a Cristo y todo lo demás, añadidura. Añadidura. Y ahí vamos a necesitar otro lugar, y ahí vamos a necesitar estacionamiento, y ahí vamos a necesitar de todo, donde tener los niños, donde tener la formación de todo, porque todo lo demás será añadidura. Una añadidura. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Mi padre no me hizo a mí un regalón. Mi Padre tiene todas esas bendiciones para ustedes. Y si hizo lo sobrenatural en mí, lo tiene todo ahí para usted también.
Tome. ¿Saben la diferencia? Dios no fuerza a nadie. Podría entrar a la fuerza, por eso es religión y es ley. Y Él es gracia y favor. Y nos ama tanto que si usted no lo deja entrar, no entra. Es como si llegara aquí la limusina de Farcas con bolsas de dinero y está ahí. Y si usted no lo invita, no entra. Se aburre y se va. Y se lo lleva a otro que sí le habla. Así es Dios. Su favor y su gracia está a la puerta. Yo en mi casa lo recibimos. Su casa, usted decide. Así sí. Sin agarrarse a cabezazo ni estar arrodillados un día entero. Solamente te recibo, papito. Te recibo, papá. Amén. Perdóname estos años de estupidez, de carne. Pero ahora, a ganar el tiempo. A ganar el tiempo. ¿Ah? Para que quiero ser tan bello y hermoso como mi pastor. Como mi pastora, ¿cierto? Bellos y hermosos. De esa manera nos ve papá. Y nosotros no. Amén.